a esta transmisión en vivo y en directo con nuestro programa Podcast Sin Edición. Como siempre traemos un invitado muy especial, en esta ocasión una mujer, nuevamente la que engalana este set. Y así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos este podcast que hemos titulado La participación de las víctimas en elecciones. Y por eso hoy nos acompaña una candidata a las curules especiales de paz por el departamento del Tolima. Ella es Nancy Arias Perdomo. Nancy, bienvenida a TV Sin Edición, bienvenida a Podcast Sin Edición. Andrés, muchísimas gracias, muy buenas noches a cada uno de los que nos miran por este medio. Aquí estaré muy pendiente para dar una respuesta, y más de una respuesta es para que dialoguemos frente al tema que es la participación de nosotros las víctimas en el tema de elecciones. Bueno, la pregunta que no puede faltar y que yo creo que va a empezar a contextualizar a las personas que se están conectando y que nos están viendo en estos momentos es: ¿quién es Nancy Arias? No la candidata, la persona que está detrás de esta aspiración. ¿Quién es Nancy Arias? Bueno, Nancy Arias es una mujer víctima del conflicto armado del municipio de Río Blanco, de Puerto Saldaña, un pueblo que fue destruido por una toma guerrillera. Pero también, antes de ser esa víctima, soy una mujer campesina, una mujer que se crió en el campo, con unas maravillas del campo. Yo creo que los que nacimos en el campo y vivimos en el campo podemos apreciar esa belleza de la naturaleza, de toda la diversidad que vivimos en el campo. Yo creo que eso es algo inigualable, que no tenemos en este momento, que yo vivo en el municipio de Chaparral. Ya no se goza de esa felicidad, de esa tranquilidad, de ver las aves, de ver las montañas, de ver ese paisaje al amanecer. Ya no tenemos esa posibilidad. Bueno, se va perdiendo un poco además la importancia y poder valorar esto, que por circunstancias no muy positivas, pues hacen que las personas pues se pierdan de esta oportunidad tan maravillosa como es especial nuestros campesinos, que a pesar de todo el conflicto que ha habido en nuestro país, pues algunos persisten en seguir trabajando la tierrita, como decimos popularmente, y apostándole a una vida digna que la puede generar el campo. No, y la importancia que tenemos los campesinos. Usted sabe que los campesinos somos los que producimos todos esos productos para traer a los pueblos, a las ciudades, a las capitales, y de verdad que el conflicto armado hizo mucho daño en los territorios, porque eso hizo de que muchos campesinos migráramos a los pueblos, a las ciudades, a municipios diferentes donde éramos, porque hemos perdido una cultura, unas raíces, unas creencias, una pasión por nuestros territorios, pero bueno, hay que continuar trabajando. Nancy, mire, siempre he pensado de que en Colombia siempre se habla de las víctimas, ¿no? Y como un número, ¿sí? Y de victimarios también se hablan. Pero en últimas yo me atrevería a decirlo que víctimas somos todos, porque de una u otra forma hemos vivido, hemos recibido los daños colaterales de un país que vivió un conflicto interno y que hoy se sigue viviendo además. ¿Qué decirle a esas personas que ven, digamos, como a las víctimas desde otro espacio, no las sienten como propias del país, y de una otra forma, pues eso hace también que la participación a veces sea como mermada, la participación de las víctimas? Contémosle un poquito, porque el país, aquí recordando un poquito historia, pues el país vive un acontecimiento histórico en el año 2016, cuando se firma un proceso de paz. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo entran las víctimas a participar en ese acuerdo de paz? ¿Qué se da inicialmente para las víctimas con ese acuerdo de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos? Bueno, yo sí ahí digo, y lo digo con mucha responsabilidad, en el momento que se firma el acuerdo de paz entre gobierno y FARC, yo creo que nosotros como víctimas del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, no tuvimos esa participación efectiva para colocar nuestras necesidades en el acuerdo. Y fuera de eso se firma el acuerdo y nosotros pues fuimos como ajenos a vincularnos dentro de él, sabiendo que la centralidad somos nosotros, ¿sí? Ya después de un tiempo, mirando de que hay cosas
se estaban implementando cosas, pero las víctimas no llegábamos allí. Fue cuando tomamos como la decisión en decir, venga, venga, aquí hay algo importante, leamos un poco el acuerdo, entendamos qué tiene el acuerdo y cómo podemos nosotros de entrar a participar allí. Y pues abrimos unos espacios con la mesa departamental para que dialogáramos con los firmantes de paz qué están haciendo y cómo las víctimas podemos participar frente a todo ese tema restaurativo y reparador que contempla el acuerdo de paz. Es decir, si le entendí, y para aclararle un poquito también a nuestros seguidores, las víctimas no inician contando con las mismas prerrogativas que en este caso los victimarios sí tuvieron, los Por firmantes. supuesto, claro que sí, los firmantes y los comparecientes de paz, pues ellos sí sabían qué había dentro del acuerdo de paz y pues ellos le hicieron el seguimiento a la implementación y han logrado muchas cosas del acuerdo de paz, han logrado tener una estabilidad económica, tener proyectos de vida, tema de educación, muchos temas que ellos como sí hicieron parte efectivo de la construcción de ese acuerdo, pues ellos sabían lo que había. Nosotros pues nos quedaba la tarea de entenderlo y de estudiar un poco y no lo hicimos. Pero yo creo que nunca es tarde para entrar allí. Aquí hay una centralidad, aquí hay unas víctimas directas e indirectas, como usted lo dice, todo el país fue víctima porque de una u otra manera pues sufrieron, se ha sufrido el conflicto. Pero aquí habemos unas víctimas directas y aquí estamos sentados en una mesa. Yo le cuento, Andrés, nosotros desde la mesa departamental logramos abrir unos escenarios, un espacio de reconciliación. La Mesa Técnica de Reconciliación y Paz en el departamento del Tolima ha logrado sentar a los firmantes de paz y hemos logrado sentar a algunos de la institucionalidad también para que entren a ser parte de esta tarea para un tema de verdad restaurativo para las víctimas. Yo quiero aprovechar y con todo respeto para hacerle un reconocimiento en público a través de nuestros seguidores en Nancy, porque víctimas muchas en nuestro país. Lo hablábamos ahorita tras cámaras, la cifra, pero son muy pocos los que en últimas tuvieron la gallardía de trabajar por las víctimas y se quedaron en un rol esperando de pronto ser dignificadas por un Estado o se quedaron en su sufrimiento, pero aquí vemos una Nancy que siguió adelante, vivió un proceso difícil, complicado, eh, pero decidió trabajar por las víctimas. ¿Cuándo llega Nancy Arias a trabajar por las víctimas? ¿Qué la empuja a usted a seguir a trabajar por las víctimas siendo víctima? Bueno, yo creo que la falta de atención, yo creo que la falta de atención que tuvimos en este momento de salir como víctima del desplazamiento forzado de mi territorio, veo un poco de compañeros sin la posibilidad de tener como algo para su vida. Y fuera de eso, en ese momento, pues que fue un tema masivo, un desplazamiento masivo, hubieron muchas necesidades, tema de salud, tema de educación, alimentación, la falta de servicios. Entonces, en algún momento fui y dije, es mi gente y me necesita. Entonces, ese ha sido como esa voz de los que no tienen voz. ¿En qué año, Nancy? Eso fue en el 2000, cuando fue el desplazamiento masivo de Puerto Saldaña y que llegamos, casi la mayoría llegamos a Chaparral. Yo aquí públicamente digo, yo le doy gracias a Chaparral por verme acogido, por verme adoptado, que sí fueron momentos difíciles, claro, llegar a un municipio donde uno nadie lo conoce y siempre el tildamiento es, usted es víctima, usted es desplazada, usted trae unos problemas encima. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que todas esas cosas me han fortalecido y he logrado aportar mucho para el municipio de Chaparral. Yo considero de que he venido pagando como esa gratitud a los chaparralunos, haciendo también apoyo al desarrollo. Yo quiero hacer énfasis también en lo que se viene para este 8 de marzo. Y acá los micrófonos de TV Sin Edición y a través de este podcast pues están abiertos
a los candidatos y a las personas que quieran, al igual que usted, venir a hablarle claro a los tolimenses, venir a hablar directos y a contar sus historias. Pero aquí lo que está en juego no es solo elegir una rama del poder este 8 de marzo, sino que se va a elegir, yo creería que el futuro económico y político del país. Y las víctimas tienen un compromiso con sus territorios. Y hablamos de los municipios PEDEP en el departamento del Tolima, Planadas, Chaparral, Ataco y Río Blanco. El compromiso que ustedes tienen es mayor porque van a tener la oportunidad además de contar con un representante en el Congreso que única y exclusivamente trabaje en pro de estos 4 municipios. Mira lo importante, un representante de la Cámara cualquiera en las suscripciones territoriales, pues en este caso tienen que velar por 47 municipios, incluidos los PD. El de las víctimas solo se va a enfocar a esos 4 municipios PD. Entonces, mire la importancia. Ya tuvimos un acontecimiento anterior, una oportunidad de elecciones. Usted también participó en esas elecciones, ¿no, Nancy? Por supuesto, yo ¿Qué le creo dejó ese que aprendizaje? ¿Qué no. aprendizaje le dejó el participar hace 4 años? Bueno, empezando de que yo nunca había ocupado un espacio de elección democrática, no lo había participado, pero yo creo que me quedó una ganancia muy grande. Uno, un crecimiento personal, un crecimiento organizacional y fuera de eso conocí personas, campesinos muy maravillosos que le cuentan a uno esas historias también de vida, de violencia, pero también de satisfacción de vivir en el campo, felices de vivir en el campo y eso es hermoso. Para mí es muy maravilloso escuchar un campesino que me habla con tanto orgullo de ser campesino. Bueno, tenemos muchos seguidores en Chaparral, en Planadas. Ahí está precisamente la transmisión abierta por si quieren hacer alguna pregunta a Nancy. Aquí ustedes tienen voz. Pero bueno, usted llega, para retomar, usted llega a trabajar por las víctimas desde el momento, hablamos del año 2000, ¿no? Que llega a Chaparral y empiezan a trabajarse por esos cambios que se generan dentro de esa misma ley de víctimas. Y hablamos puntualmente de una ley 2421 del 2024. eh, Se dan unas modificaciones que ustedes con mucha lucha logran desde la mesa departamental de víctimas. Hablemos un poquito de estos cambios que genera esta modificación para esta ley para las víctimas puntualmente. Entonces uno de ellos sé que es ampliar el concepto de víctima, ¿no? Era uno de esos. También los nuevos plazos para declarar la condición de víctima. Muchas personas quizás ni siquiera están registradas como víctima en el país porque no han tenido la oportunidad de pronto de ser contadas. Entonces también eso se da, la coordinación interinstitucional, las medidas de protección además a los líderes sociales y defensores en el país que han sufrido por alzar su voz y que siguen sufriendo muchísimo por alzar su voz. Usted ha sido una de ellas, Nancy, trabajando en el territorio y también la atención psicosocial, la participación de las víctimas, bueno, en fin, todo lo que significa esto para las víctimas, Nancy. Contemos un poquito de esto, de lo que se ha logrado desde la Mesa Departamental de Víctimas. Sí, Andrés, mira, yo creo que yo vengo promoviendo unos espacios de participación, unos espacios de diálogo. Yo creo que cuando se abrió ese espacio para recolectar, digamos, como esas propuestas para para lo de la ley de víctimas, allí nosotros hicimos parte. Yo hice mucha parte en propuestas en los dos proyectos. Ahí se presentaron tres proyectos. Uno que presenta la Defensoría del Pueblo, otro que presenta la Unidad de Víctimas y otro que presenta la CITRED, los 16 de la curul de la CITRED que están en este momento, ellos presentaron un proyecto. Aquí hay que decir algo, nosotros tuvimos participación desde las mesas municipales y departamental, tuvimos participación en el proyecto de la unidad y de la Defensoría del Pueblo. Nosotros pasamos nuestras iniciativas, nuestras observaciones, pero nunca fueron tenidas en cuenta. Los de la CITRED sí nunca nos tomaron como consentimiento de decir, oye, venga, ustedes quieren hacer alguna observación frente al proyecto que ellos presentaron, pero pues no tuvimos esa oportunidad. El proyecto que toma el Congreso fue el que presentó la Defensoría. Eso le hicieron unos cambios muy importantes, hay unos cambios, unas modificaciones muy importantes. Una,
que es muy relevante, que fue el tema, el reconocimiento al tema de reparación colectiva. Yo creo que esto se reconoce judicialmente, políticamente, socialmente, y es importante porque ahí entra todos los campesinos, las comunidades étnicas, el que esté reconocido allí y dentro para poder tener unas garantías. Eso ha sido excelente de la ley. Hay otro punto muy importante que también el tema que hayan más integrantes en las mesas, tanto municipal y departamental y nacional, de las comunidades étnicas, ¿no? Usted sabe que las comunidades étnicas con sus proyectos de ley han podido ingresar allí con voz y voto y eso ha aumentado. Y hay otro mucho más importante y es como para darles a conocer a a todas las personas no solo en el sur del Tolima, sino de donde nos están mirando a esta hora, es que en el punto de registro hay dos puntos muy importantes. Una es la revisión que le permite esa ley a esas declaraciones que están rechazadas, de todas estas personas que declararon y que esas declaraciones quedaron ahí rechazadas y que la unidad nunca les dio una respuesta. Tienen la oportunidad de revisar nuevamente y mirar si quedan incluidos o no quedan incluidos, pero tienen una oportunidad en esta. Y hay otro punto que es el tema que toda persona que haya sido víctima del 1 de enero del 85 hacia adelante tiene toda la oportunidad de declarar. Tienen plazo hasta el 22 de agosto de este año para que rindan sus declaraciones frente a sus hechos victimizantes sufridos en todo este conflicto armado. Importante eso que nos está contando Nancy, recordemos esa fecha, es decir, de pronto nos está escuchando alguna víctima de este conflicto en nuestro país, que son muchas, que de pronto no están registradas. Repitamos esa fecha, hasta cuándo tienen plazo y de pronto contarles un poco qué hacer, a dónde llegar, dónde se registran, porque bueno, dudas frente a eso hay muchas. Totalmente de acuerdo. Uno, porque no ha sido, primero que todo, usted sabe que la ley 2421 no ha sido reglamentada, ¿sí? Pero sí hay algo que hay que hacer y este punto no ha sido tan divulgado. Hay muchas personas víctimas que me escriben y yo los puedo direccionar, mira, acérquese al Ministerio Público, sea Personería, sea Procuraduría, sea Defensoría del Pueblo y rinda su declaración, ¿sí? No importa qué tanto tiempo lleve y que usted no haya podido declarar, simplemente que sea víctima del 1 de enero del 85 hacia acá, tienen plazo hasta el 22 de agosto de este año para que se acerquen al Ministerio Público y den sus declaraciones por todos los hechos victimizantes que hayan sufrido. Bueno, aterrizando un poquito en lo que anda Nancy Arias por ahora, y es en esa responsabilidad y en esas ganas de seguir trabajando por las víctimas, pero esta vez desde el Congreso. Entonces usted vuelve a aspirar nuevamente a ser representante a la Cámara por las Curules de Paz de estos municipios PEDET. Lo hace a través de su Asociación de Desplazados del Sur del Tolima. Sí, esa organización tiene una historia, esa organización la creamos por una necesidad en el 2000 y ha tenido un buen recorrido esta organización y con ella me postulo. Es más, con esa organización hemos logrado gestionar diferentes proyectos en el tema de vivienda, en el tema de atenciones humanitarias, proyectos productivos, proyectos de tierras. En tema de donaciones, muchas cosas hemos hecho con esa organización. Es una organización social que se creó, nuevamente lo repito, con una necesidad, porque no teníamos ese apoyo y teníamos que estar organizados para poder defendernos nosotros y poder buscar el apoyo institucional por medio de la organización. Yo creo que la pregunta es un poco, bueno, conociendo un poquito de su trabajo, Nancy, eh, digámoslo obvia, pero por su trabajo y por lo que ha podido adelantar desde la Mesa Departamental de Víctimas, ¿qué le propone Nancy Arias a los campesinos, a las víctimas del sur del Tolima, de llegar Nancy Arias al Congreso? ¿Cómo marcaría esa diferencia? ¿Qué es lo que usted quiere llegar puntualmente a trabajar
Sé que va a seguir trabajando porque usted ha venido trabajando y eso es algo que quiero que ustedes tengan en cuenta. No porque usted esté aquí sentada ni sea Nancy puntualmente, pero usted ha venido trabajando por las víctimas sin necesidad de una curul y lo ha hecho desde el año 2000. Y eso es algo que en el sur del Tolima tienen que tener en cuenta. Pero, ¿cuál va a ser ese plus que le va a inyectar Nancy Arias de llegar al Congreso? ¿A qué va a llegar usted a fortalecer precisamente si Dios y por supuesto el constituyente primario, que es los ciudadanos, le dan la oportunidad de llegar al Congreso por las curules de paz este 8 de marzo? Bueno, mira, hay algo muy importante en este espacio, es ir a representar a las víctimas al Congreso y que desde allí, cuando haya la toma de decisiones a nivel nacional, ser esa voz de las víctimas y de los campesinos, porque es que hemos durado mucho tiempo sin voz, pero aquí estamos. Yo creo que esta es una responsabilidad muy grande y que es una oportunidad, yo creo que es una oportunidad de todo este conflicto armado poder nosotros también buscar la forma de cómo resarcer un poco esos daños causados en el conflicto. Y esta sería una forma. Y la otra es lograr, por lo menos, todos estos espacios que tengo con el gobierno nacional, con los ministerios, con la institucionalidad, colocarlo en manos de las organizaciones, de los líderes, porque esto es un trabajo conjunto, esto es un trabajo de Nancy Arias que quiere solo llegar allá, venga yo voy y les hago. No, aquí todos tenemos la oportunidad de trabajar. Si trabajamos en conjunto, de la mano, logramos lo que queremos. Yo siempre he dicho, depende de lo que queramos. Si yo como víctima, sí me duele mucho cuando se juega con la necesidad. Yo tuve unas vivencias de guerra y no me siento bien de pronto utilizando a una víctima porque yo también lo viví. Y cuando uno lo vive, tiene el sentir. Y pues como campesina que soy, conozco todas esas maravillas del campo, pero también conozco todas las problemáticas y todo lo que el campesino tenemos que sufrir cuando hay lluvias, cuando hay veranos, cuando el tema de comercialización, porque muchas veces el tema de comercialización se producen esos productos, pero se traen al intermediario y se queda el intermediario con el trabajo del campesino. Bueno, ¿cómo están esas relaciones víctimas firmantes? ¿Cómo está el panorama precisamente en el país, teniendo usted conocimiento y acercamiento precisamente con todo lo que se trabaja por las víctimas? Bueno, aquí hay algo que hay que tener claro, es que los firmantes y los comparecientes de paz tienen una responsabilidad frente al tema del resarcimiento de los derechos de las víctimas. Eso hay que tenerlo claro, que hay unas sanciones impuestas de la JEP para ellos y que ellos deben de darle cumplimiento con estos trabajos de los TOAR, que esos son trabajos, obras y actividades que se deben desarrollar en los territorios. Pero que sea trabajado con nosotros, que sea un acuerdo con nosotros. Sentarnos con los firmantes y los comparecientes de paz, donde que ellos nos desplazaron, nos causaron mucho daño, no podemos seguirnos quejando, tenemos es que sentarnos y decir cómo estamos nosotros y qué es lo que queremos frente a ese tema restaurativo y reparador que ellos están hablando, porque ellos hablan de este tema para las víctimas, pero nosotros queremos hacer parte de ello y decir esto es lo que queremos en los territorios para los campesinos y las víctimas. Bueno, usted tocó un tema puntual y es la JEP, Justicia Especial para la Paz. ¿Qué opinión le amerita esta entidad, teniendo en cuenta que, bueno, como todo, pues ha recibido muchas críticas, puntualmente, hablemoslo, mucha oposición frente al accionar de la Justicia Especial para la Paz? Mm, ¿Qué opinión le amerita la JEP frente al funcionamiento y frente al deber ser para las víctimas? Mira, yo me voy a ser responsable con lo que voy a decir, pero la JED le falta avanzar mucho. La JED, mira, yo con Asodesur llevo haciéndole un acompañamiento a más de 1000 personas víctimas frente a la acreditación como víctimas dentro de la misma.
y pues es una demora para notificarlo, para decirle, oiga, su estado de su declaración quedó o no quedó. Y fuera de eso, hay muchas víctimas que ellos nunca declararon en una personería para que la unidad de víctimas le diera su reparación. Pero esta es la oportunidad que estas personas víctimas que declararon ante la JED pueden, es más, y es el deber de la JED remitir esa declaración cuando la víctima queda incluida allí o es reconocida como víctima, remitirla a la unidad de víctimas para que esa sea reparada económicamente. Y eso no lo vemos, o sea, hay un, yo digo que ahí es un andamiaje ahí, uno mira de que la JED, pero no avanzan absolutamente nada. O Miren, sea, lo yo soy personal, responsable, por eso digo, yo soy responsable de lo que estoy diciendo, pero lo digo porque he estado muy al lado de las víctimas, he estado muy pendiente de esa toma de declaraciones, de apoyar. Mire, aquí yo he promovido mucho esas jornadas, digamos, de toma de declaraciones. A mí me ha apoyado mucho OIM, USAID, la misma Defensoría, muchos empresarios que me han apoyado para poder traer digamos 50, 100 víctimas y decirles, mira, van a declarar. Y hasta para recibirles la declaración muchas veces se encuentra uno con funcionarios que de verdad no son idóneos para recibir una declaración de una mujer víctima de violencia sexual, que de eso carecemos. Es cierto, para nosotras las mujeres de violencia sexual es tan duro encontrarse uno con esas barreras, con esas personas que no tienen como ese carácter humano de decir, venga, nosotros no necesitamos que nos acaricien ni nos abracen, pero sí que tengan esa idoneidad para tomar, para recibir, para escucharnos esas declaraciones. Y que eso tiene mucha falencia la JED, y lo digo con toda mi con, propiedad porque lo he vivido en carne propia aquí en el departamento del mire, Tolima. y yo me uno a esas palabras, Nancy, porque en lo personal opino lo mismo. La Justicia Especial para la Paz desde el momento en que se creó, pues uno asumía como colombiano de que iba a ser un aparato ejemplo de un sistema judicial en el país que se ha caracterizado por ser lento. Porque si algo carece este país es de justicia. Y ver cómo una Justicia Especial para la Paz se demora años para entregar resultados, pues uno dice en qué estamos. Y eso sin contar con la cantidad de plata que le vale al Estado, que nos vale a los colombianos, sostener una entidad como la JEP. Y uno dice, ¿y entonces se la están ganando allá de qué? ¿De chévere? Si la gente necesita resultados. Y yo reitero esa postura que siempre he dicho, y lo digo como periodista, como comunicador y como ciudadano. El país, más que necesitar un líder puntualmente, sea de derecha o sea de izquierda, el país lo que necesita es justicia, verdadera justicia. Bueno, frente a eso, hay un acuerdo de paz firmado, sea derecha o sea izquierda, deben de cumplir con ese acuerdo. O sea, es cierto, a veces los cambios de gobierno hace que estos procesos tengan un retroceso, pero yo creo que es firmado y deben de darle cumplimiento. Pero sí es muy lamentable, uno no puede generalizar que todos los funcionarios, pero sí desafortunadamente en el departamento del Tolima han habido funcionarios que uno dice, Dios mío, traer unas víctimas del rincón más lejos de nuestro departamento y que el funcionario le dice, no, es que usted no puede declarar, vaya a declarar a la personería. O sea, o les falta preparación o no lo quieren hacer, o como dijo una funcionaria, a mí no me interesan las víctimas, me interesan es lo que me pagan, y eso es doloroso para Ah, nosotros como más víctimas. triste todavía. Y bueno, te voy a poner otra perla, porque se habla mucho, y es el tema de las decisiones que en últimas toma la JEP. Y ver unos casos puntuales de ciudadanos que, firmantes de paz, que, bueno, cometieron, hablamos de casos y hechos de lesa humanidad, por no poner una cifra en sus víctimas y en su prontuario, y son condenados a 4 años, 3 años. Y para la gente del común, pues dice, pues eso no dignifica realmente, pues, justicia. ¿Qué decir ante eso, frente a esos casos y esos fallos que ha estipulado la JEP? ¿Qué dicen las víctimas?
Bueno, hay que tener claro de que los firmantes y los comparecientes de paz firman un acuerdo de paz con unas garantías para ello, eh, con esos beneficios, como se dice, con esos beneficios. Y yo creo que por eso hay que sentarlos en una mesa y decir, listo, ustedes no van a pagar por los daños causados, pero sí cómo van a restaurar, cómo van a reparar a estas víctimas, ya que no pues van a pagar, digamos, cárcel, no van a pagar, sí, como esa medida de detención, pero entonces cómo los van a restaurar y cómo los van a reparar. Y yo creo que es una forma de poderle exigir, teniendo en cuenta de que el acuerdo fue firmado así y pues que ya hay una firma y no podemos decirle lleven al señor para la cárcel o hágalo, que es muy doloroso. Yo pues constantemente me reúno mucho con víctimas, me llaman mucho las víctimas a decirme, mira, ¿cómo es posible? Yo les pregunto, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? Y no hay una respuesta frente a eso, Y ¿sí? que eso hace parte de esa reparación que ellos como firmantes deben hacia el acuerdo. Mire, quiero aprovechar para saludar a las personas que están conectadas en estos momentos. Saludamos a Sarita Girley Arok, que nos saluda hasta ahora y dice Nancy Arias 501. Ya vamos para allá para que nos cuente cómo respaldar a Nancy Arias. Nidia Peña, también conectada desde la ciudad de Ibagué. Un abrazo, Nidia, gracias por estar aquí. A Sorleni Galicia, también conectada hasta ahora, dice a votar a Sodesur, numeral 501. También a Yomar López, a Joana Galicia, dice Nancy, una mujer trabajadora, víctima del conflicto armado. Sabe muy bien lo que las víctimas necesitamos, lo que necesitamos los campesinos. También dice por acá, pero que se me pierde un poquito lo que necesitamos los campesinos. También vamos con toda. Por eso votemos este 8 de marzo al 501 a Sodesur. Y también Yomar López dice, qué excelente invitada. Felicidades sin edición. Gracias por estar conectada. Bueno, claro que sí. Ya me están haciendo reclamando aquí tras bambalinas. A Gil Gidan Arana dice, este 8 de marzo vote así. Busque el campesino de sombrero verde, márquelo con una X y a Sodesur, también el número 501. Así apoyaremos a Nancy Arias. Bueno, mucha hinchada, Nancy está ahora conectada. Gracias, no olviden compartir esta transmisión para llegar a más personas en sus perfiles de Facebook. Lo que la gente está pidiendo, y yo sí antes de preguntarle a usted cómo pueden las personas respaldar su candidatura, sí quiero hacer muy enfático e independientemente de, porque esto no es publicidad política pagada, ojo, pero a las víctimas, ustedes que me están viendo allá, desde sus dispositivos, desde sus celulares, víctima vota víctima. Ojo a esto, víctima debe votar víctima. Y ustedes puntualmente, y lo que está diciendo usted ahorita acá, cuando una persona ha vivido lo que es ser víctima, pues no juega con la necesidad de las víctimas. Y hay muchas personas, no vamos a generalizar, pero hay muchos que se aprovechan de estos espacios de participación y llegan a los territorios donde se fueron hace años y nunca trabajaron por su comunidad y llegan de una manera, yo lo diría, el oportunismo real a ocupar estos cargos. Entonces, independientemente de que sea Nancy, de que sea Pepito, de que sea Pérez, víctima debe votar víctima. Esa es la consigna y el mensaje que le envío a los tolimenses. Pero ahora sí, sin más preámbulo, Nancy, que sea usted precisamente que le cuente a nuestros seguidores, a los tolimenses, especialmente a esa gente de Planadas, de Chaparral, de Ataco, de Río Blanco, cómo pueden apoyar a Nancy Arias este 8 de marzo. Bueno, Andrés, ¿cómo me pueden apoyar? Marcando a Sodesur 501. Yo soy del sur, vivo en el sur y trabajo en el sur por el campesino y por las víctimas. Yo más de eso es poderle decir a todas las mujeres, los hombres, los jóvenes campesinos que van a tomar la decisión ahorita el 8 de marzo. Miran qué van a hacer, qué queremos para esto, qué queremos nosotros en este ejercicio. Eh, hay que sentarnos un poco y revisar. Muchas veces dicen, no, es que a mí me regalan esto, yo lo recibo, pero resulta de que esa dádiva que le hacen a usted es el daño que nos hacen durante 4 años esperando de que pase ese candidato
para poder volver a iniciar otro proceso y seguimos igual. Revisemos, compañeritos, revisemos, mujeres, jóvenes, hombres del sector rural. Revisemos bien esa parte para que tomen decisiones y no nos vaya a doler la cabeza durante 4 años y que empecemos a decir, ay, es que este no hizo nada durante los 4 años. Yo creo que esto es una responsabilidad, es una oportunidad que tenemos los campesinos y las víctimas en este proceso para defender ese acuerdo de paz, esa reforma rural integral donde van todos los componentes rurales, es muy importante. Y el punto 5, que es el de las víctimas, para nosotros es muy importante. 1, porque tenemos una ley de víctimas con 3 puntos específicos: retorno y reubicación, reparación colectiva y restitución de tierras. Yo creo que este tema para nosotros es tan importante y por eso es que a mí me duele cuando allí llegan personas que no les interesa el dolor del otro, no les interesa las vivencias de verdad de un campesino, de una víctima que le tocó que abandonar su territorio, que les toca que luchar para poder sobrevivir durante mucho tiempo de todas las adversidades de la vida, pero que desafortunadamente caemos al medio de toda esta andamiaje de política, porque esto ya se está convirtiendo en unos espacios politiqueros, porque la política es un arte de servir, pero de la mejor forma. La politiquería es la que nos lleva a lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo los invito nuevamente, para el 8 de marzo, los invito a que busquen en el tarjetón al campesino del sombrero verde marcando a Sodesur 501. Bueno, y tarjetón que tienen que pedir, ¿no? ¿O se los entregan? No, ¿O están autorizados en entregar en claro, las zonas rurales no, ese tarjetón? Lo deben de entregar, yo creo que es algo que lo deben entregar porque es algo especial que hay en los territorios. Y si no lo entregan, a exigirlo. Ojo a esto, denunciar. Mire, dice Sarita Girley Aroc, dice, como víctima de conflicto armado, soy fiel creyente. Ojo a esto, mire, nos dice aquí. Soy fiel creyente de esta mujer que se ha puesto la camiseta realmente por nuestras comunidades. Este 8 de marzo tenemos una responsabilidad muy grande con nuestras familias y el futuro de nuestros hijos. Por eso yo voto Nancy Arias, Cámara Especial para la Paz. Busca el logo del Campesino Verde. Oiga, pero es que tienen bien claro cómo votar y eso es importantísimo. Así que ya saben, reiterar, si ustedes no les entregan ese voto en las zonas rurales de estos municipios, denunciar. Andrés, mira, mi campaña ha sido una campaña muy silenciosa, pero con mucha responsabilidad, de contarle a la víctima, de contarle al campesino cómo debe de votar, pero más de cómo debe votar, cuál es la importancia de este espacio para los campesinos y las víctimas en el Congreso. Yo creo que eso es una pedagogía que hay que hacer para que el campesino entienda. Y hay muchos campesinos que han entendido esta dinámica y que sabemos que este 8 de marzo van a hacer una votación muy justa y con una esperanza que se espera cada uno de ellos. Me escribe David Morales, aprovechamos para saludarlos, dice, ¿de qué tema es el día de hoy? Hoy hablamos de la participación de las víctimas en las elecciones y por eso está aquí una mujer víctima del conflicto armado en nuestro país, que además es candidata por las curules de paz para el departamento del Tolima. Reiterarles ya para despedirnos a todos nuestros seguidores, mil gracias por habernos acompañado en este podcast sin edición. Importante que compartan la transmisión y bueno, yo cerraría porque va a ser usted que me va a tener el honor de despedir este programa. Yo cerraría con reiterarle la invitación. Ojo a esto. Para todos los colombianos en general, quienes no participamos en política estamos condenados a padecerla. Y participar de política es ejerciendo nuestro derecho constitucional al voto. No permitir que elijan por nosotros. Nacemos en un Estado democrático y participativo de derecho y eso nos da esta obligatoriedad con el Estado de votar. Y para los señores del sur del Tolima, de nuestro hermoso departamento del Tolima, pues el lema, víctima vota víctima, campesino vota víctima. Ese es el mensaje
Y bueno, que sea usted precisamente que despida este programa, reiterando esa invitación a todos los tolimenses para que la apoyen este 8 de marzo y pueda llegar y seguir trabajando por las víctimas como lo ha hecho, porque aquí vuelvo y le reitero y le destaco ese trabajo que ha hecho usted durante todos estos años por las víctimas, Nancy, agradeciéndole por supuesto por estar aquí, por aceptar la invitación y por hablarle de frente a los tolimenses, a los del sur del departamento del Tolima. Gracias, Andrés. Bueno, yo qué les digo, yo seguiré promoviendo esos espacios de diálogo, esos espacios de articulación, esos espacios que nos lleven en verdad a que podamos entender un poco esta dinámica y no, desde este espacio, muchísimas gracias a cada uno de los que estuvieron en este programa y los que nos siguen por esta red. Muchas gracias, que tengan una feliz noche y a usted, Andrés, muchas gracias por verme permitido estar el día de hoy aquí dando a conocer todo este rol, todo este proceso como líder, como defensora de los derechos humanos que he venido haciendo este recorrido durante más de 20 años. Muchas gracias a todos.